Bien, vamos a continuar con nuestras actividades de nuestra secuencia número 7 de nuestro libro de historia de tercer grado. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la sesión número 3. Vamos a continuar con esta serie de hechos que nos permiten reconstruir todo este proceso que para muchos parece que solamente encabeza Benito Juárez. Todo este proceso de la reforma parecería que es el único personaje y sin embargo vamos a estar descubriendo que Juárez es uno de tantos personajes. Ahora, recordemos que en esta etapa del tiempo, la lucha se convierte en una disputa entre liberales y conservadores. De alguna forma, los nombres cambian, pero al parecer siempre están ahí esos dos grupos antagónicos que tratan de arrebatarse el poder por distintas razones. Probablemente los dos tengan buenas intenciones. Lo hemos visto en la sesión anterior, la sesión 2, con esa tabla comparativa, donde podías ver un proyecto económico, digamos, con mayor potencial del lado conservador, sin embargo, dejando mucho que desear en los otros aspectos, que de alguna forma el bando liberal tomó a bien poner manos a la obra y echar a andar un proyecto nuevo. Entonces, continuando con la misma idea, y sobre todo retomando que ya habíamos comenzado a hablar sobre la revolución de Ayutla, encabezada por Juan N. Álvarez, y que a la postre terminó venciendo al bando conservador, pues bueno, no era, digamos, una sorpresa que Juan Álvarez, como aquí se menciona, aquí, conformara un gobierno pues con un grupo de trabajo pues más joven. Aquí no se manifiesta, digamos, las razones por las cuales eligió este grupo de personajes, pero Juan Álvarez ya era una persona un tanto grande para poder mantener, digamos, la estructura de gobierno. Además, históricamente pudiéramos decir que se tuvo una época dorada en el sentido de que se presentaron al mismo tiempo muchos personajes con un gran potencial intelectual y moral que permitió, pues digamos, tener una baraja amplia de, de políticos, de personas que impulsaran un cambio en la dirección, digamos, correcta. Vamos a ponerlo en esos términos. Bien, entonces, como dice acá, que Juan Álvarez conformó su gobierno con liberales. Por ejemplo, Melchor Ocampo, que lo puso en las, bueno, hoy se llaman secretarías. Aquí, por ejemplo, dice Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores. Obviamente no esperes que se llamen igual a como se llaman hoy esas secretarías que acompañan y que de alguna manera sustentan parte de la actividad del presidente de la República. También tenemos a Ignacio Comonfort, que es este personaje que tenemos aquí a la izquierda, que asumió el de guerra, el Ministerio de Guerra, lo que sería hoy la Secretaría de Defensa. También vamos a ver, conforme vayamos avanzando en las sesiones, que hay secretarías que, digamos, solamente cambian de nombre y otras que ya desaparecieron. Tenemos a Guillermo Prieto en el de Hacienda, que todavía existe, como tal la secretaría, pues lógico. Y Benito Juárez. Fíjense que aquí no estamos hablando del presidente Juárez, estamos hablando del ministro o el encargado del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ya están como si fueran una sola. Entonces,
pues bueno, un equipazo, eh, digamos, con personas bastante bien preparadas. Eh, si estamos hablando de 1855 y Benito Juárez, si no mal recuerdo, nació en 1821, déjeme corroborarlo. No, ya revisando aquí, tenemos 1806, sí, es 21 de marzo, yo sabía que había un 21, pero es el 21 de marzo de 1806, entonces estaríamos hablando de una persona ya cercana a los 50 años, bueno, pero pues todavía con bastante fuerza, no sé qué tan jóvenes sean los demás, pero digamos, era un equipo experimentado. El libro de texto no alcanza a, digamos, a revisar toda la formación que tenía cada uno de ellos, como para poder entender eh, relativamente todo digamos, el gabinete, que así se le llama, al gabinete presidencial, que son todos estos personajes que acompañan al presidente de la República. Y lo menciono porque, pues en este caso, Álvarez abandona la presidencia. No se menciona aquí, en otros textos se ha mencionado que Álvarez pues ya se sentía, digamos, no muy bien, ya era un tanto grande de edad. Y bueno, en aquel entonces, quien tenía que, pues, eh, sí había como una cadena de mando, de modo tal que si el presidente se retira, pues otro entra. Sin embargo, pues bueno, dice aquí que Comonfort fue electo presidente sustituto el 11 de diciembre de 1855. Y durante el gobierno de Comonfort se promulgaron las primeras leyes de reforma, que fue proclamada digamos, de alguna manera a través de la Constitución de 1857. Bien, ahora dice las primeras leyes de reforma. Para llevar a la práctica las ideas liberales, el gobierno promulgó un conjunto de leyes conocidas como leyes de reforma que intentaban modernizar y secularizar al Estado mexicano, es decir, volverlo laico, sin intervención del clero. Recordemos que hay que entender, no es que los liberales fueran anticatólicos, no tenía nada que ver con eso, sino más bien el poder económico y político que tenía la iglesia era demasiado. Digamos, hoy en nuestros días es algo inconcebible. Es cierto que es una institución respetada, que tiene, digamos, la capacidad de convocar a millones de personas. Sin embargo, normalmente asumimos que la iglesia solamente se enfoca en actividades meramente religiosas. Sin embargo, en aquellos tiempos el clero tenía muchos personajes con un gran poder, incluso económico. Entonces, muchos de los líderes conservadores casi siempre eran financiados por la iglesia. Ahorita van a ver, ¿y de dónde sacaban tanto dinero la iglesia? Porque era, digamos, hasta, no eran un banco, pero prácticamente podían comportarse como tal. No es digamos, este pasaje de la iglesia, digamos, uno de los mejores. Tampoco se pretende a través del libro de historia desprestigiar a una religión o a una iglesia, simplemente poner como tal a ciertas personalidades que, digamos, estaban encabezando la iglesia, ¿sí? Dejémoslo en esos puntos. Y bueno, entonces, si las leyes de reforma intentaban quitarle ese poder al clero, pues veamos de qué se tratan estas leyes. Por ejemplo, la ley Juárez, que se proclamó en el 55 y que pues por el apellido, ¿quién crees que ha de haber sido el que la escribió? Pues Benito Juárez.
¿Y qué se decía en ella? Pues bueno, se eliminaba el fuero de militares y sacerdotes. Recuerda, incluso te voy a llevar por acá, por esta tabla que teníamos, dentro del proyecto conservador, recuerda que el poder legislativo iban a sostener en el proyecto conservador el Consejo de Notables. ¿Pero quién lo formaba? La nobleza mexicana, la iglesia y el ejército. Pues desde la secuencia número 6 ya estábamos viendo, pues digamos, este distanciamiento entre estos dos grupos políticos. Y vemos aquí a la iglesia, y relativamente aquí volvemos a, aquí no dice iglesia, pero dice eclesiásticos conservarían sus fueros, sin intervención de la ley y autoridades civiles. Pues, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que la iglesia tenía un cierto poder, o bastante. Luego aquí la iglesia seguiría controlando sus bienes y posesiones. O sea, no es meramente el hecho de que tengan como tal una catedral o una iglesia, sino que eran dueños de extensiones y de otros tipos de propiedades ajenas a la actividad religiosa. Entonces, el ejército tampoco estaba, digamos, exento de este escrutinio, de esta revisión por parte de la ley de reforma, porque a su vez también los militares apoyaban a los conservadores. Entonces, si tú quieres quitar a los conservadores, quítale sus dos apoyos, que sería el clero y los militares. Entonces, en este caso, la ley Juárez proclamaba la eliminación del fuero de militares y sacerdotes, es decir, los militares y los sacerdotes ya no son intocables. Ahora, la ley Lerdo. ¿Qué decía la ley Lerdo? Que esa fue del 56. Establecía la venta de las propiedades del clero no utilizadas en el culto religioso y promovía el fraccionamiento de las tierras de comunidades indígenas con el propósito de crear pequeños propietarios rurales y urbanos. Bueno, no sé qué tanto esto le hubiera gustado mucho a los grupos indígenas, pero bueno, no, al parecer, pues bueno, no es todo contra la iglesia, ¿no? Pero aquí ya nos está mencionando que la iglesia tenía propiedades que no eran utilizadas para los cultos. Ahora, tenemos la ley La Fragua, que quizá para ti es un apellido nuevo, que probablemente no signifique mucho, de un personaje muy importante, José María La Fragua. Te invito a que revises las biografías de estos personajes para poderlos comprender. Esta ley se promulga un año después, en el 57, y en esa se estipulaba la obligatoriedad del registro civil para todos los mexicanos. Y esto, pues bueno, cuando a ti te dicen registro civil, pues tú piensas que cuando te vas a casar o tienes un hijo, pues tendrás que ir a reportar que ahora tienes otra situación, digamos, otra situación civil. En este caso ya vas a estar casado. Bueno, y si tienes un hijo, pues hay que registrar al nuevo futuro ciudadano. Pero por ejemplo, el registro de los nacimientos, de los fallecimientos, de los matrimonios, quien lo hacía era la iglesia. Y la iglesia cobraba por todo esto. Claro, no quiere decir que el registro civil no te vaya a cobrar, pero no es lo mismo que el dinero, bueno, viéndolo como si fuéramos parte de un estado, de un gobierno. No da lo mismo que ese dinero lo recaude la iglesia a que lo recaude el gobierno. Entonces, en ese sentido, se manifiesta que la obligatoriedad de registro civil para todos los mexicanos, es decir, si tú quieres registrar a tu hijo, si quieres llévalo a la iglesia, pero el oficial es el que haces en el registro civil. Digo, hoy en día tú tienes un niño y puedes irlo a bautizar, pues está bien. Sin embargo, recuerda que tienes que registrarlo, válgase la redundancia, en el registro civil. Se tiene que generar su CURP,
etcétera. Se tiene que hacer su acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Igual, si te quieres casar, pues puedes hacerlo por la iglesia y solamente por la iglesia. Pero legalmente, en cuestiones legales, sobre todo de divorcios, es mucho más formal y digamos hasta cierto punto en caso de algún contratiempo entre, digamos, las personas que buscan el divorcio, la intervención del Estado a través del registro civil o de haberse casado a través del registro civil ayuda bastante. Entonces, hoy lo vemos muy natural, pero en aquel entonces no era común el registro civil. Luego, tenemos la ley Iglesias, y esta, bueno, redactada también en el 57 por José María Iglesias. ¿Y en esta qué? Prohibía los diezmos que la población pagaba obligatoriamente a la iglesia. Pues, como no iban a tener dinero. Si teníamos, pues digamos, 100% de la población católica y todos tenían que pagar diezmo, y bueno, hoy en día, pues cuando dicen pasan por el diezmo, pues puedes dar 10 pesos, si quieres dar 50, pues dejas 50. Pero si estamos hablando de que pudiera haber lugares o situaciones en las que das literalmente el 10% de lo que ganas, pues bueno, pues probablemente hablando de personas sobre todo que vivían al día, ese 10% era demasiado. Estábamos hablando de que se quedaban sin comer o se quedaban sin atención médica, qué sé yo. Entonces, la ley Iglesia prohibía los diezmos obligatorios. No dice que ya no podías dar diezmos, dice que se pagaran obligatoriamente. Es decir, voluntariamente lo puedes hacer, pero ya no era obligatorio. Bueno, ahora, recuerda que ahora sí, recuerda recuperar información, digamos, a manera de resumen en la medida de lo posible, porque ya de por sí el texto viene muy resumido, pero tampoco se trata de que vayas a aprender más si copias más veces los textos. De que se te va a pegar algo, pues algo se te va a pegar, pero no sería precisamente una muy buena estrategia. Es mejor sacar algunas frases y conservarlas o ocupar un mapa semántico para poder incluir esta información. Entre, digamos, menos información y más concreta puede ser esta información, mucho mejor, porque incluso es más probable que puedas recuperar esa información. Si la acompañas con alguna imagen, mejor, le ayudas a tu forma de aprender. Ahora, siguiendo con la lectura, porque de esto se está tratando hasta ahorita. La proclamación de la Constitución de 1857. Pues bueno, Juan Álvarez, como que hace un pequeño regreso en el tiempo el autor del libro, y dice que Juan Álvarez, cumpliendo con el plan de Ayutla, convoca un congreso y se reúne en la capital en 1856. El Congreso promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857. La Constitución organizó al país como una república representativa, democrática y federal. Recuerda que en algún momento también, digamos, la forma en que es concebida la república se tiene que plasmar en la Constitución, e igual se pasó en la Constitución de 1824 que ya vimos en secuencias anteriores. Ahora, ¿hay diferencias? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, vienen 24 estados y un territorio. Si no mal recuerdo, en la Constitución del 24 eran 19 entidades y 4 territorios. Bueno, no sé si es porque ya nos habían quitado una buena parte del territorio, pero bueno, estaban organizados. Suprimió el Senado y la vicepresidencia.
decretó las garantías individuales y el derecho y respeto a la propiedad. Estipuló que la Iglesia no podía administrar bienes raíces. Bienes y raíces se refieren como terrenos, edificios, casas, fuera de los relacionados directamente con el culto. O sea, por ejemplo, ¿podía quedarse con una iglesia? Sí, pues, por supuesto, ahí. ¿Que con un convento? Pues sí, está bien. Pero ¿por qué la iglesia debería de ser dueña de tantas hectáreas? Como en algún momento sí lo fue, hectáreas para sembradío, pues eso no. Entonces el Estado lo recogía. Bueno, claro, a la iglesia no le causó mucha gracia. Estableció la libertad de educación. Recuerda que en el proyecto conservador, la educación quien la impartía era la iglesia. Por eso es que, de acuerdo a la época, muchas de las escuelas en realidad eran escuelas religiosas, donde los profesores pues también eran sacerdotes. También había libertad de prensa, que eso ya lo veníamos tocando con las caricaturas, por ejemplo. Abolió los fueros militares y eclesiásticos, esto ya lo habíamos leído, así como los títulos de nobleza. Suprimió los monopolios y estancos. Esta palabra estancos incluso la vimos en la época de Miguel Hidalgo, que era relativamente como instituciones que te cobraban impuestos por, digamos, por comerciar con cierto tipo de productos. Definió que todos los hombres podían trabajar en lo que más les acomodase, siendo útiles y honestos. Favoreció la propiedad privada e individual de la tierra. Su modelo fue el de Estados Unidos. Reconoció a todos los mexicanos como iguales y estipuló que la soberanía residía en el pueblo. Como te sigo diciendo, rescata algunas ideas, a lo mejor van a ser bastantes, no te las vas a aprender de la noche a la mañana, pero sí sería bueno como repasarlas. Trata de compararlo con esa constitución de 1824. Por supuesto que debe haber diferencias, por supuesto que debe haber diferencias. Pero bueno, yo aquí te dejo que le eches un vistazo a las notas que voy sacando. Algunas de ellas, pues bueno, las pongo, ya las reconozco, ya las he visto en otros momentos, porque pues no es la primera vez que se da este curso. Ahora, y bueno, ¿y qué? ¿Los conservadores se quedaron así? Pues no, no, los conservadores no se iban a quedar, ni los conservadores ni la iglesia, se iban a quedar de brazos cruzados. Entonces los conservadores, liderados por Félix María Zuloaga, desconocieron la Constitución, la del 57, hicieron su plan, el plan de Tacubaya, y varios estados de la República ratificaron este plan y el mismo presidente Comonfort se les unió. A ver, explíquenme eso. ¿Cómo es que el presidente de la República, digamos, desconoce su propia Constitución? Se escucha de locos, ¿no? ¿Cómo, no? Es como, pues como se dice coloquialmente, darse un balazo en el pie, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, pues es que hay que entender al ser humano. No lo justificamos, solamente lo entendemos. Y es que Comonfort pensaba que con la aplicación de la Constitución no le permitirían gobernar de forma efectiva. Aquí podríamos decir que era un problema a lo mejor de ego, relativamente al ver todo ese equipo de intelectuales sacando leyes, aunque Comonfort también participó en esto, pues se sintió a lo mejor desplazado. Entonces, digamos, se fue, como podríamos decir, se fue con las fuerzas del mal, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hizo Comonfort? Pues arrestó a Juárez y a los otros liberales, pero se arrepintió. Pues bueno, ni modo, tuvo un, ¿qué podríamos decir? Por un momento se debilitó su carácter, ¿no? Y quiso apoyar. Entonces, pues bueno, ¿qué creen que hicieron los conservadores? Pues le dieron una patada a Comonfort y lo desconocen. Pues quedó yo creo que bastante mal. De por sí que ya había traicionado a sus amigos los liberales y luego traiciona a sus nuevos amigos conservadores, pues, ¿qué le podemos decir? Entonces Comonfort renuncia, porque pues no le quedaba de otra, y se marcha del país.
Entonces, ¿qué pasa cuando Comonfort? Porque ya estaríamos hablando de que en su momento Álvarez había dejado el poder, Comonfort sube y Comonfort lo deja otra vez y queda otra vez la presidencia sin, digamos, titular. Y es aquí donde empieza nuestro personaje no más importante, pero al parecer pues uno de los que ha tenido la fortuna de que la historia le reconozca más que a otros personajes. Ahora sí que eh, Juárez para muchas personas podría ser considerado el mejor presidente de la República de todos los tiempos y, y de alguna forma nos hemos quedado con la idea del Juárez, digamos, histórico, pero bueno, y que bueno, a mí me gustaría que tuvieras la historia no como una historia donde solamente son buenos y malos, porque aquí por ejemplo podremos tener que como Ford era bueno, luego se hizo malo, luego se hizo bueno. No, los personajes de la historia son seres humanos que eventualmente tienen debilidades o que siempre tienen debilidades, que tienen cosas acertadas y que no te quedes con que la historia son buenos contra malos. Entonces Juárez, al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, asume la presidencia en el 58. No lo eligieron, sino, digamos, queda vacío la posición de presidente y sube él. Pero esto no quiere decir que los problemas ya se acabaron. Recuerden que a quien le dieron una patada fue a Comonfort, pero su loga allá andaba. Entonces los liberales logran huir para reorganizarse y enfrentan a los conservadores. Estos acontecimientos dieron inicio a la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Digo, no esperes que dure exactamente 3 años, ¿sí? Pero bueno, más o menos los 3 años. Del 58 al 61. Y pues bueno, Juárez pues no se la vio nada fácil, Juárez ni su equipo, no se trata, pero otra vez vuelve a aparecer otra vez Juárez, como si nada más hubiera peleado solito Juárez contra todo el mundo, ¿no? Y no, era todo un grupo que luchaba, pero bueno, Juárez parece que se llevó la mayor atención, entonces Juárez fue perseguido por los conservadores y pues tuvo que andar yendo de un lugar a otro e incluso viajando aquí dentro del país y hasta en el extranjero. Bueno, total que en algún momento terminó instalándose porque había estados que estaban a favor de los liberales, en este caso Veracruz, en el 58. En el 59 expidió otras leyes, pues sí, porque por leyes no vamos a parar. ¿Y qué dice? Pues bueno, vamos a nacionalizar los bienes eclesiásticos. O sea, ya les había quitado sus terrenos a la iglesia que no eran ocupados para culto. Pero bueno, pues los toma el Estado. Luego, la iglesia y el Estado se separan. El establecimiento de registro civil, como ya te había dicho, todo esto lo controlaba la iglesia. Entonces dice, esto lo trabajo yo. Digamos, dice Benito Juárez, hablando del Estado, ¿no? Y dice la secularización, pasar algo del ámbito religioso al civil. Igual los cementerios, porque los cementerios pues eran propiedades de los, digamos, de la iglesia. En algunas iglesias, algunas personas, sobre todo las más importantes de cada población, por ejemplo, tenían la posibilidad de tener su eterno descanso dentro de la iglesia, pero eran pues solamente unos cuantos, los más notables de esas comunidades. Pero incluso donde cualquier cementerio era, digamos, administrado por la iglesia. Pero todo eso se lo quita el Estado. Bueno, y en el 60, Juárez decreta la libertad de cultos, lo que es paradójico. La historia cuenta que Juárez, a pesar de haber ido en contra de la Iglesia Católica, Juárez era católico y prácticamente todos los domingos asistía a misa. Sí, porque su problema no estaba con las creencias, su problema estaba con el liderazgo de la iglesia. Ahora,
Durante ese año la guerra civil continuó con victorias. Civil se refiere a la guerra entre liberales y conservadores. Continuó con victorias y derrotas de ambos lados. O sea, ganaba uno, perdía otro. Y así se la llevaban, pero no había un claro y un franco ganador. Ahora, dicen los conservadores comandados por Miguel Miramón, se batía en retirada. ¿Qué es cuando nos están diciendo en retirada? Es que ya se perdió la batalla. Y en diciembre de ese año, ¿qué dice? En Calpulalpan, Estado de México, los conservadores fueron derrotados y se restableció el gobierno de Juárez, en 11 de enero de 1861. Pues bueno, entonces, habría que ver qué pasó con Zuloaga, ¿no? ¿Qué pasó con él? Pero bueno, ya está Miramón, pues ahí. Y no lo pierdan de vista, porque va a volver a aparecer este personaje. Pero, como les he dicho y hemos estado leyendo, todas las guerras terminan por debilitar el país. Y de por sí, que nunca tuvimos una economía fuerte, pues otra vez estábamos en bancarrota, las potencias extranjeras ya estaban en la puerta cobrándonos, y bueno, ya nos habíamos salvado, como habíamos leído, de por ahí que nos cobraran los franceses porque intervinieron los británicos. Pero sin dinero, pues bueno, ahora sí que... y aparte, una cosa es que hayan perdido la guerra los conservadores, pero eso no quiere decir que se murieron. Solamente, pues digamos, fueron derrotados y fueron a su casita, pero no había terminado. Ahora, prácticamente la mayor parte de esta sesión es recuperar información para poder, digamos, entender toda esta parte del proceso. Yo he tratado de narrarte cómo va esta transformación. Date cuenta que hay errores que se vuelven a cometer, situaciones que se nos vuelven a presentar y que relativamente, pues digamos, perdimos territorio y al parecer no entendimos, no entendemos que si tenemos un gobierno dividido, una clase social, digamos, que solo cuide sus propios intereses, pues bueno, al país, pues, como dicen por ahí, que se lo lleve el tren, ¿no? Entonces, en la actividad 3 nos piden que imagines que eres un reportero y elaboras una nota periodística. ¿Referente a qué tema? Pues cualquiera de estos, el que se te dé la gana, pero uno, ¿sale? Yo aquí te dejo como ejemplo uno, no vayas a pirateártelo, esta es una propuesta. Puedes ocupar el mismo tema, eso sí, ¿eh? Yo, por ejemplo, tomé la guerra de Reforma, pero no le puse la guerra de Reforma, yo le puse como título, la guerra está a la vista. Pongo una fecha imaginaria, inventé, digo, más o menos por la fecha, pues puse el 1858. No puse la fecha donde inicia la guerra de Reforma, pero pongo una fecha, ¿no? Como que estoy asumiendo que yo, reportero, me estoy dando cuenta de algo. Y pongo, la disputa entre liberales y conservadores parece que es inminente. No hay visos de querer llegar a una, que voy a corregir, a una conciliación. Y empieza mi nota. Incluso esto lo voy a poner, como dicen por ahí, ya lo vimos incluso en la secuencia número 3 de, de nuestro libro de español de tercer grado, lo que son las secciones del periódico, ¿no? La noticia. Las recientes reformas a la Constitución, o más bien la sustitución de la antigua Constitución de 1824, ha quedado en el pasado. La nueva Constitución ha venido a poner el dedo en la llaga a diversos sectores de la población, donde podemos encontrar al clero, militares y poderosos líderes políticos del bando conservador. No se sabe qué habrán de hacer los conservadores ante las reformas impulsadas por Lerdo, Melchor Ocampo, Juárez y compañía. Los intereses de la Iglesia y la élite política han sido tocados enérgicamente. El pueblo parece estar del bando de los liberales,
pero no podemos generalizar que en todos los estados este parecer es el mismo. Lo que también preocupa, aquí voy a poner, es que la población esté dividida. Las divisiones y los problemas al interior han sido aprovechados por diversas naciones extranjeras para quitarnos territorio. Voy a quitar esto. Por lo pronto, no nos queda más que quedarnos a la expectativa, esperando que, por alguna razón, eso tenga remedio y no corra sangre innecesariamente. Bueno, pongo ahí mi nota, ¿no? La vamos a firmar. Que no tengo nada que hacer. No, no sé. Vamos a poner una nota. Ahí. ¿Qué significa? No lo sé, pero es como si yo firmara así, ¿no? Pero tú tienes que inventar tu propia nota. Pero te dejo aquí un ejemplo. Ahora, dice, recuerda que debes incluir un título, los acontecimientos, los relevantes, los datos que ayuden a comprender el hecho y los personajes involucrados. O sea, pues tenemos título, lo tenemos. Ahí vamos a poner un poco más oscuro porque ese no se alcanza a ver. Ay no, y ahora ya no se ve la letra. Mejor este. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, no ayudó mucho. Pero tenemos los aspectos que incluye una nota. La vamos a compartir. Bueno, si estuviéramos juntos, sí. Yo la comparto a través del video. Tú no tienes mucha necesidad, más que cuando me la mandes, tu evidencia de trabajo. Y bueno, en grupo reflexionen, no lo va a hacer en grupo. Si quieres, pues bueno, si estás trabajando a la distancia con alguien, pues lo puedes hacer. ¿Qué puntos? Importancia de la promulgación de las leyes de reforma. Aquí alguien podría decir, las leyes de reforma vinieron a quitar todas esas propuestas que habían puesto en marcha los gobiernos conservadores. Esas leyes pretendían impulsar, aquí vamos, estas leyes liberales pretendían impulsar la justicia social donde los menos favorecidos pudieran tener acceso a beneficios que hasta ahora no les habían permitido, disfrutar. ¿Cómo favoreció al país la Constitución de 1857? Híjole, pues bueno, la lista la recuperé del libro de texto porque cada una de ellas tiene una explicación mucho más amplia de lo que tú ves ahí. Tampoco lo escribo porque sería un tanto largo, pero vaya, el hecho de que tú digas que la iglesia no podría administrar bienes y raíces fuera de los relacionados directamente con el culto, pues estás hablando de que esos territorios podrían ser aprovechados en beneficio del Estado o de los ciudadanos. Igual vas a tener que poner tu reflexión siguiente, sí, sobre las causas de la guerra de reforma. Y por ejemplo aquí, por supuesto que hay varias, pero una de ellas pues viene siendo la Constitución de 1857, porque esta es la que viene a afectar los intereses de conservadores, militares y la iglesia. Y obviamente pues no se iban a quedar así, tranquilos, aceptando que ya alguien les quitara todo lo que les había llevado a construir. Aunque claro, no tan bien habido, ¿verdad? No tan bien, digamos, o tan moralmente adquiridos. Ahora, en el punto número 5, que dice que de manera individual escribe en tu cuaderno las conclusiones a las que hayas llegado. Y bueno, aquí el alumno puede rescatar las ideas que considere que hayan sido más importantes para formar una nación más fuerte o más justa. Porque uno se quiere quedar con la idea de que la ley de reforma era una constitución buena y, por ejemplo, y la del 24 no era buena. Porque de repente tenemos otra vez con nuestra visión de que lo nuevo es bueno, lo viejo es malo. Luego, en ciertas ocasiones, podemos tergiversar la historia, malentender la historia. Y bueno,
Aquí en los comentarios, pues México no había podido consolidar un gobierno fuerte con una clase política que pudiera ver más allá de los intereses particulares, sin importar que en el proceso arrastraran a la mayoría de la población. Como que esa parte no les caería el 20. La clase política seguía sin entender que entre más débiles las potencias nos vieran más bien, podremos estar siendo acechados por ellas. Aunque finalmente los políticos no están exentos de ser tentados por el poder que los ciega, ya sea que busquen reconocimiento, poder, dinero, etcétera. Pero bueno, esa es una opinión muy mía, ¿no? Ahora, pues tú vas a construir tus propias respuestas, puedes basarte en lo que tenemos acá, ponle pausa, léelas, analízalas, si tienes dudas, pues puedes escribir algo en la caja de comentarios o comunicarte con nosotros a través de los medios que tú ya conoces. Por supuesto, también recuerda tomar notas, es muy importante reconstruir la historia, entender este entramado, porque finalmente la historia es como una novela muy larga que va a estar conectado este capítulo con el que sigue. Entonces, te agradezco tu tiempo y no me queda otra decirte que pues nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.